Hoy día vamos a seguir revisando flexión. En este caso vamos a revisar qué es lo que hacen en el grupo andino. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda, consulta sobre lo hecho la anterior clase. Podemos volver a entrar acá para ver rapidito el ejercicio, aunque sea un pelín diferente. Acá, todo el procedimiento con maicitos hasta el chequeo de deflexiones. ¿Se ha entendido esto? ¿Aclaramos algo? ¿Continuamos? Sí, sí entendí. ¿Sí? Bueno, entonces revisemos acácito. ¿Qué dicen nuestros amigos del grupo andino? Entonces el capítulo 8 ya es lo que es el diseño en flexión. Lo primero que hace es darnos las deflexiones admisibles, que ya lo hemos utilizado. Los módulos de elasticidad, que también lo hemos visto ya en una tablita antes. Y aquí cito hace un pequeño acápite de que la madera tiene una cuestión reológica, ¿verdad? Entonces, a la deformación instantánea elástica se le añade un 80% más de esa deformación debido a reología. Entonces, la deformación final es 1.8 veces la deformación instantánea. Sí, esto hay que tomarlo en cuenta. De ahí, sus valores de resistencia e inflexión que hemos visto también en la tablita anterior. Acá agarra y deduce la ecuación de esfuerzo para flexión partiendo de una sección rectangular. Ahora, a ver, estito, el pizarrita que abra hasta eso. Y la posición es parada, ¿verdad? Entonces, toda la bibliografía al desarrollar las ecuaciones asume esta posición nominal. ¿Sí? No se olviden de eso. Cuando por alguna razón la usemos así, hay que hacer pequeños ajustes. Lo mismo hace la norma en corte, nos muestra sus resistencias. Esto está resumido todo, lo de corte, lo de flexión, compresiones, en una tablita anterior, ¿verdad? Entonces aquí es para repaso nada más. Y hace la deducción de la ecuación del esfuerzo de corte, acá con toda su complicación, a partir de la ecuación general, sustituyendo para una sección rectangular con el mayor esfuerzo en la zona central, y de ahí llegamos a esta expresioncita de acá. Sí, ahora, si bien nosotros hemos calculado el corte directamente en el apoyo, si bien hemos calculado el corte directamente en el apoyo, lo recomendable es calcularlo a una vez el peralte de la viga, ¿verdad? Y en este caso está usando H. Nosotros deberíamos utilizar D. Entonces, a una distancia D del apoyo, calcular la cortante y con ese valor diseñar. Sin embargo, para facilidad, lo hemos calculado directamente en el apoyo. Para los exámenes, lo mismo. Vamos a hacer directamente en el apoyo. Nos vamos a evitar esta pequeñita diferencia, y en todo caso vamos a ir a factor de seguridad, y por ese mínimo error vamos a evitarnos
un problema que les puede costar mucha nota. Aquí está la expresión de compresión perpendicular, que ya hemos visto. A ver, acá un corregidor. Ahí, una capita para borrar. Sí, aquí aprovechamos de ver dos cosas. Esta es la posición nominal, ¿sí? Con esta dimensión B y esta dimensión D. De ahí, cuando esto apoya, hemos dicho que se presenta aquí una seccioncita así, con este valor de W, ¿sí? Aquí me habla de esa expresión. R es la reacción, la cortante en el apoyo, B es el ancho de la sección, equivalente a lo de nosotros, y en vez de W utilizo aquí la nomenclatura de A, que es exactamente lo mismo. Y de ahí me da las tensiones admisibles a ese esfuerzo, a la compresión perpendicular. Aquí hace un análisis similar al americano respecto a la estabilidad lateral. Fíjense, entonces el extremo se restringe en más o menos cantidad. Fíjense, aquí está totalmente libre y a medida que vamos hacia abajo, el extremo está más restringido, está mucho más apoyado, se puede decir, ¿verdad? Su nivel de restricción es mucho más alto. La tabla 8.6, ahí está, tabla 8.6, relación. Entonces, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? La relación H y B, aquí maneja la relación H y B. Si mi altura es solamente 2 veces la base, no necesito apoyo lateral. Si mi altura es 6 veces la base, estoy aquí, ¿sí? Dice, utilice la relación HB5, que sería esta, que mi altura es 5 veces la base, y se debe restringir el desplazamiento lateral con entablado, ¿sí? Debe estar conectado, ¿sí? Entonces, el famoso coeficiente CL que nosotros lo calculamos con muchísimo más detalle, aquí está simplificado con la relación de peralte sobre base. Entonces, si mi peralte es 2 veces la base, no necesita apoyo lateral. Si ya llego a 6 veces la base, necesito adiestramiento, ¿sí? Y debe estar conectado a entablado o viguetas ya. No puede trabajar solo. Para nuestra sección, que era 4 por 16, si no estoy mal, o era 3 por 16. 4. 4. Ahí está, 4 por 16. Tendríamos una relación de 4 y caeríamos acá. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Acá, perdón. Acá. 2, 3, 4. ¿Sí? Para esa relación ya necesitaríamos que haya correas o biguetes transversales a medida que desarrolla la luz, y en el extremo que tenga una restricción del desplazamiento lateral. ¿Sí? Constructivamente, entonces, para nuestra sección ya tendríamos que trabajar con un detalle así en el extremo. ¿Sí? Los gringos nos dejan, pero nos reducen
la, la cantidad de esfuerzo que puedo soportar. Acá cuando utilizo dos o más piezas vinculadas, ¿sí? Entonces se maneja como si aumentara la base, el número de veces que yo quiero utilizar. Acá está el cálculo de deflexiones, la ecuación para cargas distribuidas. La ecuación para cargas distribuidas cuando es un elemento continuo, cuando pasa más de un tramo, vale la aclaracióncita que, a ver en cuánto estamos acá. Ahí es lo bonito, ahí, si mi elemento hace esto, entonces varía un poquito la ecuación y calculo con esto. 1/85 en vez de 5/384. Coeficientes para incluir deformación por corte. Esto ya es un poquito ambiguo, podemos decir. ¿Sí? Aquí estamos tomando solamente deformación por flexión. ¿Sí? El corte también produce deformación, entonces aquí están los coeficientes para calcular esos valores. ¿Sí? A medida de que la relación luz-altura aumenta, el coeficiente se hace más importante. Deformaciones diferidas, que ya hemos hablado anteriormente, de que son en promedio un 80% de la deformación instantánea. Aquí está el desarrollo de esto en función al tiempo. Acá en los requisitos de resistencia se pide que por lo menos hayan sido clasificadas visualmente las secciones de forma de que no existan imperfecciones, no existan rajaduras, aristas faltantes y que el elemento sea homogéneo. No utilizar secciones relativamente grandes, ya que tienen problemas de estabilidad y se producen concentraciones de esfuerzos. Otra cosita que se nos dice es esto de acá. El módulo de elasticidad en compresión de la madera es diferente al módulo de elasticidad en tracción. Sin embargo, se comete poco error al suponer el plano neutro en el centro. La realidad de los esfuerzos es diferente. Hemos visto en el inicio que la compresión se desarrolla más rápido de lo que la tracción. Sí, aquí dice que se puede tomar eso en cuenta, pero el error no es tan grande. Sí, y la forma en la que se debería realizar el rebaje para empalmar un elemento. Sí, esto en la norma gringa se permite, pero hay una penalización, ¿verdad? Aquí lo que dice es mejor no utilice eso, haga un rebaje de esta forma y no penalizamos la resistencia. Acá nos vuelve a mencionar lo de estabilidad y menciona de nuevo la tabla 8.6 donde están relacionados peralte y base y en función a eso y nos menciona de que aquí están entrando las dimensiones en dimensiones comerciales. ¿Sí? Para la tabla 8.6 hay que entrar en dimensiones comerciales y ahí están los criterios para mejorar el arrastramiento en función del tamaño de la sección. Ayudas de diseño. Hay más adelante en este libro expresiones que me ayudan a calcular momentos de peso propio, aproximar pesos. Eso lo vamos a utilizar poco ya que la mayoría de lo que estamos haciendo es calculado, ¿sí? No necesitamos manejar la tabla.
Eso se refiere con ayudas de diseño. Las bases de cálculo. En cuestión de esfuerzos, luz aproximada que puede soportar el elemento, la deflexión admisible, sus valores de K, sobrecargas de uso, ¿sí? Eh, Cuando soportamos techos o asbesto cemento. Acá está hasta con teja, fíjense. Para las maderas A, B y C. Y acá hay un ejemplo. Entonces, fíjense, hace todo el cálculo detallado y luego lo vuelve a hacer con los diagramas de ayuda. Lo veamos esto lentamente. Entonces nuestra sobrecarga es 30 kilogramos metro cuadrado, que es correas de madera y cobertura de asbesto cemento, como se ve acá. Entonces son vigas, viguetas y encima el asbesto cemento, dispuestas como se ve en la figura. Entonces mi luz es 390. U4. A ver, déjenme ver acá. 4. La luz es 4. La luz es 4 con viguetas cada 390. O perdón, distribuidas cada 50 centímetros con los elementos separados a 390. ¿Sí? Entonces la luz es 4, a otros 390 tengo otro elemento y arriba en el otro sentido, cada 50 centímetros tengo una vigueta. ¿Sí? Entonces este es el elemento que tiene de luz 4 metros. En paralelo a 390 tengo otro elemento y transversalmente cada 50 centímetros tengo viguetitas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a diseñar es este elementito de acá. A ver, acá consideran seco debajo del 30%. Dice está seco, su contenido de humedad es menor al 30%. Las viguetas son de 4 por 14 cada 50 centímetros. Está su peso propio. Está las correas adicionales y sobrecarga de 30 centímetros cuadrados. Vamos a asumir que esto tiene cielo raso al parecer y utilizamos L entre 50 para la carga total, perdón, L entre 250 y L entre 350 para solamente la sobrecarga. Aquí está la luz, que es 4 metros, y la luz de cálculo libre será 390, entonces está utilizando 10 centímetros, o perdón, 5 centímetros de apoyo en cada lado. Acá está el cálculo de todas las cargas, peso propio, sobrecarga, carga total, hasta ahí solamente las cargas, y de ahí en función a las luces entre elementos volvemos a calcular todo. ¿Sí? Ya tenemos por metro lineal, tenemos lo siguiente entonces, tenemos
el elemento, tenemos el otro elemento, y lo que hacemos acá, a ver, pongamos un hito más. Tenemos un hito más separados, entonces hacemos lo que se llama área de influencia. Ese elemento se va a resolver con esa área ahí, y ahí está la afectación de estos otros elementos y de la cubierta que va por encima. ¿Sí? Entonces estamos resolviendo el área verde. Teniendo ya toda la carga, calculamos el momento máximo y el cortante máximo. Acá fíjense que sigue utilizando la luz, como hemos hecho nosotros, ¿sí? No está calculando, desplazando. En el momento de diseñar hay un cierto ahorro, entonces no se olviden de desplazar cuando ya estén diseñando. Nosotros para todos los fines vamos a calcular momento máximo en el centro y cortante directamente en el apoyo. Aquí están ambos valores. De ahí, en función a lo que tengo del tipo de madera que tengo, acá está, madera del grupo C. Entonces, a partir de eso, saco sus valores de referencia. Ahora, fíjense qué me permite hacer. Al ser un entablado, me deja utilizar el E promedio, como habíamos quedado, ¿verdad? Y adicionalmente me deja añadir un 10% a la resistencia de flexión y de corte. Y acá el detalle está en lo siguiente. La sección del elemento resistente no está definido aún. Sí está definido, volvamos aquí arriba, sí está definido las viguetas transversales, las sobrecargas y la cubierta de asbesto. No está definido el elemento resistente. Pero de las tablitas yo puedo sacar aproximadamente cuánto va a haber de carga por peso propio y peso muerto. ¿Sí? Entonces, a partir de la relación de deformación y con la relación L sobre delta a un valor K, yo puedo sacar cuánta inercia necesito. ¿Sí? Entonces, fíjense, le está aumentando a casi todo un 80% de la deformación, que es de carga muerta, y le suma la deformación de la sobrecarga. Y de ahí saca la carga equivalente. Entonces, de mis cargas de acá, entonces con las cargas aquí está resolviendo para momentos y para cortante. Esas mismas cargas para deformaciones toma en cuenta la deformación deferida solamente afectando a la carga muerta. Eso lo hace acá. Aquí. ¿Sí? Entonces mi carga para momento y para cortante suma y calcula. Esa carga, sin embargo, para el cálculo de deformaciones, mayor a la carga muerta en un 80% por la cuestión de diferido, cosa que no hacemos nosotros con la norma gringa. Entonces acá debería haber sumado únicamente, pero lo está mayorando en un 80% para tomar deflexiones diferidas. Con eso calcula la carga para deformaciones, y a partir de esa carga y del despeje este de acá, en la ecuación de deformación, saca un módulo de inercia necesario. Calculamos, ¿no ve? Calcula el para la combinación de cargas y calcula el necesario para la sobrecarga. En este caso, este es el mayor y me voy a quedar con ese dato. ¿Sí? Ese es el valor de inercia que necesito. Ahora, como tengo inercia y por otro lado, al tener el momento y el esfuerzo de flexión, puedo calcular el módulo. ¿Sí? Entonces tengo aquí el módulo de sección
y tengo la inercia. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar en las tablitas que están aquí al final. A ver, nos acordemos de esta página, 292. Acá nos vamos hasta el final. Aquí. Al chancho mejor. 516. Estábamos cerca. Ahí está. Entonces, fíjense, acá tengo inercias y tengo módulos. Entonces, con los datos que ya tengo, lo que tengo que hacer es buscar una sección de estas que cumpla en ambos valores. ¿Sí? Buscar la que me cumpla para el ejercicio. Volvemos a los 292. Entonces, de nuevo, tengo ambos valores. Nos vamos a la tabla 13.1, que es la que acabamos de ver, y me dice que la sección 4 por 14 centímetros en dimensiones reales es la que satisface el diseño. Ahí está. Hecho eso, verifico el corte, de que mi tensión de trabajo en corte sea menor a la admisible, y verifico la estabilidad lateral. En este caso, mi relación HB es 6/2 igual a 3, y por ende me dice qué cosa tengo que hacer. ¿No ves? Si la relación es 3, dice solamente al construir solamente debe restringir el desplazamiento lateral. ¿Sí? Lo último que se hace es calcular esta dimensioncita W, que en el caso del grupo andino se llama A, y es despejando de la ecuación nada más, ¿no ve? Esfuerzo a corte, esfuerzo a compresión perpendicular igual a cortante sobre B por W, despejo W, W igual B F B, que es lo que están haciendo acá. W igual F B, calculo y tengo el valor. ¿Sí? Y da, si no estoy mal, menos de 1 centímetro acá. Puede ser que haya un errorcito acá. ¿Sí? ¿Y qué hemos quedado nosotros? Los gringos nos recomiendan más o menos lo siguiente. Al valor que sacamos por 3 y de ahí al menor. ¿No ve? Redondear a menos. ¿Se fijan? Es bastante similar el proceso. Los chequeos son mucho más ligeros. Y aquí hay un ejemplo de dónde están los diagramitas para ayuda. Me evito mucho del cálculo y utilizo estos diagramitas para sacar secciones para ir chequeando poco a poco. Y al final, según el librito, llegamos a una sección igual. Entonces el procedimiento es bien similar, pero el cálculo de coeficientes y lo que me permite hacer o no es relativamente diferente. Sí, acá es mucho más simple. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bueno, entonces comparamos, fíjense, con los datos que tenemos de la norma americana. Es más profundo su análisis, las ecuaciones están, digamos, un poco más, no demasiado, ¿no? Estamos bien cercanas, pero se ha hecho un análisis un poquito más específico para maderas. En el caso de la norma o del manual
O sea, no llega a ser esto una norma, ¿no? Esto sí, es un manual, aún es una recomendación. Está el manual del Grupo Andino, de la Junta del Acuerdo de Cartagena, está mucho más cercano a lo que es resistencia de materiales. Acá se ha tomado lo que es resistencia de materiales y se lo ha llevado mucho más a lo que es el material en la realidad. Muchos más coeficientes, muchas más consideraciones. Se nos deja hacer, se nos deja, hay más libertad, ¿verdad? En cambio acá, en el caso del ariostramiento, o sea, no me penaliza las resistencias, pero me dice cómo tengo que construir el apoyo. A veces eso no se puede hacer, ¿verdad? No tendría opción, o sea, o empotrarlo de esa forma para que funcione, para que desarrolle el 100%, o, o no usarlo, porque no me da cómo calcular cuánto se reduce si es que no tengo el arrastramiento. Sí, entonces acá está la parte de flexión del American Wood Council, entonces este es su aporte fuerte, la estabilidad lateral. ¿Sí? Con esto calculo cualquier estado y en función también a esto de acá, que me deja escoger si es voladizo, si es simplemente apoyada, si es carga puntual, si es carga uniforme y también si es que existe apoyo, no apoyos intermedios, pero soporte lateral en puntos intermedios. ¿Qué será eso? Esto, pues. Entonces, estos puntos acá no son apoyos, pero sí son apoyos intermedios laterales, ¿verdad? Es esta sección con un adiestramiento ahí arriba, ¿verdad? No es un apoyo, pero es una ayuda lateral intermedia. Eso se toma en cuenta acá, si es que existe o no. Entonces dice carga uniforme, carga concentrada en el centro sin apoyos intermedios laterales. Acá está carga concentrada en el centro con apoyos laterales. Sí, entonces, fíjense, esto es sin apoyos al doble, ¿no ve? Y con apoyos 10% nada más. ¿Sí? Para mi cálculo de estabilidad. Y de ahí esto es carga concentrada a un tercio, carga concentrada a un cuarto, a un quinto, a un sexto, cargas a un séptimo, 7 cargas concentradas o más, y bla, 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 bla. Momentos extremos iguales. Esto es para empotramiento. ¿Sí? Y obviamente esta partecita de acá, que es absolutamente similar, que es el cálculo de trabajo, que es resistencia de materiales pura. ¿Sí? Sin embargo, de la parte de lo que es la tensión admisible, ahí calculamos el valor con todas las de la ley para el material que estamos utilizando. Corte, casitos especiales, esta es la ecuación general. Aquí hay casos especiales para calcular corte en función a si es que hay rebajes. Cálculo de deflexiones. Acá este coeficiente K es también de lo que nos habla el manual sobre deformaciones en función al tiempo, pero no lo hemos utilizado, ¿sí? No hemos entrado a pormenorizar esto y a aumentar porque se iba a complicar la cosa y de gana. Con esto vamos a tratar de pegarle una revisada más profunda a todos los coeficientes, una vecesita más, y de ahí ya entramos a compresión. Y acá en área de descarga hay un pequeño resumen. Aquí. Este es introductorio, ¿sí? Esto es como para que se entienda qué están haciendo y en el momento en el que busquen la norma lo encuentren de manera fácil, ¿sí? Entonces aquí están todos los factores de ajuste
que para ASD se usa CD y para LRFD se usa K, Phi y gamma. Acá está una gráfica de cómo se calcula CD en el caso de ASD. Mientras más dure mi carga, reduzco la resistencia, mientras menos dure, incluso la puedo hasta aumentar. ¿Sí? Fíjense, hay un caso en el que viento o sismo se puede aumentar mi resistencia hasta un 60%, y en el caso de impacto, de que dure 2 segundos o menos, hasta el doble. ¿Sí? Esto en tablita es una cosa más próxima a esto. Aquí están los factores de resistencia, temperatura, el cálculo de estabilidad, ahí está el L, si hay incisiones, y aquí esto ya es el RFD. Entonces, como preguntan si no hay un ejercicio adicional, lo que pueden hacer es resolver el ejercicio de aquí, tomando como datos iniciales la geometría y las maderas, sacar valores de referencia y calcularlo todo con los coeficientes americanos y ver si la sección a la que llegan ellos, que es la 4×14, verifica todo en la misma magnitud. Con eso pueden terminar de asentar sus conocimientos. No sé si hay alguna duda, comentario más. La clase de hoy así sencillita para hacer la transición de flexión a compresión. Ingeniero, una duda. Sí, En el primer examen, ¿vamos a resolver el ejercicio del libro del grupo andino o de los gringos? de los gringos, Bueno, como el que ingeniero, hemos hecho en gracias. clase, ¿no ve? Como el que hemos hecho en clase. Datos, todo, y de ahí ustedes sacan valores de referencia, calculan coeficientes para corrección, corrigen y de ahí empiezan a trabajar. Hemos quedado que vamos a utilizar la metodología de el American Wood Council. Esto de acá que estamos viendo es como ejemplo de comparación, ¿sí? Y la recomendación es resuelvan de nuevo esto con la metodología gringa. Dije, una duda. eh, para el examen vamos a usar el método ASD o el LRFD. ¿Cuál va a ser, ingeniero? Disculpe. Cualquiera de los dos, Cualquiera. Ah, bueno, ingeniero, gracias. cualquiera de los dos, se les va a indicar. Trabajamos en tensiones admisibles. Si se indica trabajar en tensiones admisibles, ustedes tienen que calcular CD. Si se les indica diseñar la pieza en el RFD, a ver, se va a indicar. Y la diferencia es la siguiente. Si se les dice en ASD, se les tiene que dar la duración de la carga, ¿sí? Si se les dice que vamos a diseñar en ASD, se les da la duración de la carga. Y en función a eso, a esa duración, entran ustedes aquí y me sacan CD. Si se les dice diseñar en el RFD, se les tiene que dar la combinación para poder sacar lambda. ¿Sí? Y de ahí, en el ejercicio que hemos revisado la anterior clase, hemos visto que el procedimiento es el mismo, sino que hay que tomar en cuenta de qué cosas tengo que multiplicar. Sí, el procedimiento es el mismo, solo que el valor cambia en función a esto de acá. Inge, ¿será que podríamos resolver un ejercicio en la próxima clase utilizando LRFD? A ver, les repito. A ver, ¿dónde está mi área de descarga? Aquí está. ¿Has revisado estos documentitos? Sí, ingeniero. Se ha descargado este que dice ejemplos. ¿Lo ha descargado? Ese no, ingeniero. Bueno, entonces les recomiendo que lo descargue y si usted revisa aquí,
está, aquí hay un ejemplo, o mejor, el ejemplo que hemos resuelto en clases está resuelto en sistema internacional, ¿verdad? Acá, acá, acá está resuelto en sistema americano. El mismo ejemplo en ASD. ¿Sí? Ahí está todo el procedimiento. Acá la diferencia es que la carga puntual la calculamos. La de nosotros la hemos asumido que es muy cercana a la que calculan acá y solo hemos verificado. Acá calcula y verifica. Aquí está en ASD con maicitos. Y de ahí está exactamente lo mismo en el RFD. Acá la puede pegar una revisada. O mejor, la siguiente clase le pegamos una revisada detallada de nuevo a esto. ¿Sí? Si bien ya lo hemos hecho, le volvemos a pegar una revisada haciendo comparaciones con lo que ya hemos hecho de ASD. Lo de ASD ha estado presente, ¿no ve? Sí, ingeniero. ¿La ha entendido? Sí, ingeniero, eso sí. Ya, entonces el RFD el procedimiento es el mismo. Procedimentalmente es el mismo. La diferencia que es, aquí en el RFD se les da la combinación de carga. Con esa combinación de carga determinamos lambda. Y ya teniendo lambda, K y phi se sacan para cada esfuerzo de esta tablita y hago exactamente lo mismo. Mira, aquí me está indicando por qué tengo que multiplicar cada uno. Lo vamos a volver a revisar en la siguiente clase. ¿Algo más? Sí, básicamente si bajan esto y lo entienden, tendrían que entrar a clases a sacar una o dos dudas nada más. ¿Sí? Aquí está todo lo que vamos a ver. Ya habríamos acabado hasta flexión. El siguiente mes es compresión y tracción. Y de ahí esfuerzos combinados. ¿Sí? Entonces esto es parcial 1, esto es parcial 2 y esto es parcial 3. De ahí aquí está la norma, está su suplemento, está su manual y están los ejemplos. Entonces esto es norma, suplemento, manual y ejemplos. Estito de acá es ese documentito así sencillito para que se entienda, para que cuando entren a la norma más o menos sepan qué está pasando, ¿sí? De ahí aquí está el manual del grupo andino, que es esto de aquí. Y para navegar esto y la norma está este índice de acá, ¿sí? Ahí dice en qué página está cada uno de los coeficientes y aparte en el manual del grupo andino dónde están las densidades, dónde están sus tensiones admisibles, valores de referencia, deformaciones, clarito. Bueno, entonces la siguiente clase le pegamos una revisada a profundidad, como dice su compañero, a la parte del RFD. Vamos a volverlo a revisar en sistema inglés, el diseño en el RFD. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, entonces de mi parte, eso sería todo. Los dejo. Voy a dejar vivo estos 2 minutitos por si alguien se agarra de alguna consulta más. Hasta luego.